El silencio. Cuando decidí trabajar como maquilladora de cadáveres, lo hice con la falsa creencia de que sería un oficio tranquilo. Me decía a mí misma que no había nada que temer de los muertos. Al fin y al cabo, ellos no podían hacerme daño. Pero mi concepción de la muerte y el respeto que le tengo a lo desconocido se transformaron para siempre durante mi tiempo en ese pequeño pueblo de Veracruz. Mi trabajo no consistía en simples arreglos estéticos. Mi tarea era devolverles la dignidad a aquellos que habían partido, prepararles un último adiós que resultara menos cruel para los vivos. El primer día, el olor a descomposición me acompañó de manera tan íntima que pensé que jamás se despegaría de mí, impregnándose en mis cabellos, en mis manos, en el aliento que exhalaba. Con el tiempo, me acostumbré al hedor, al frío que emanaban los cuerpos y a la penumbra que siempre parecía envolverme mientras trabajaba en las casas funerarias o, en algunas ocasiones, en las mismas viviendas de los difuntos. Todo empezó con un encargo peculiar, uno que todavía me eriza la piel cuando lo recuerdo. La llamada llegó tarde, alrededor de las 11 de la noche. Era la hija del difunto quien me contactaba, desesperada por un arreglo de última hora. Aparentemente, el cuerpo de su padre había sufrido una descomposición acelerada debido al calor y necesitaban mis servicios antes de que el amanecer hiciera imposible velarlo. Me indicaron que el hombre vivía en una casa solitaria, al final de una calle de tierra que parecía deslizarse hacia la selva. Al llegar, vi que la casa estaba apenas iluminada por un par de faroles de luz tenue, casi asfixiante. Dentro de la casa, el ambiente se sentía denso, pesado, como si el aire estuviera cargado de una sustancia invisible que me dificultaba la respiración. No había nadie más, solo el cadáver de un hombre de unos 70 años, tendido en una mesa improvisada en el salón principal, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Su piel, de un tono grisáceo, comenzaba a mostrar los signos de la putrefacción. Mientras comenzaba mi trabajo, me concentré en los detalles. Preparé el maquillaje, mezclando tonos para cubrir el inevitable cambio en el color de la piel. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. La casa, aunque vacía, me parecía demasiado ruidosa. Era un silencio quebrado por murmullos inaudibles que parecían formarse justo en el límite de mi oído. Intenté ignorarlos, achacándolos al cansancio. Entonces lo vi. Una sombra. Alta, esbelta, pero con una forma que no pude reconocer al instante. Al principio pensé que era el reflejo de algún objeto o quizás la silueta de un mueble en el rincón del salón. Pero al mirarla detenidamente, me di cuenta de que no tenía una fuente de origen. No había nada que pudiera producir esa figura en la pared, justo detrás de mí. La sombra era negra, opaca, y se mantenía completamente inmóvil, como si me observara desde un mundo al que no tenía acceso. No me moví. El corazón comenzó a latir tan fuerte que creí que explotaría. Sentía un frío punzante en la nuca y mis manos empezaron a temblar. Pero no podía dejar el trabajo a medias. Sabía que la familia vendría en cualquier momento y no podía permitir que vieran a su padre en ese estado. Seguí maquillando, pero con cada pincelada que daba, sentía que la sombra se hacía más presente, como si avanzara hacia mí, cubriéndome con su manto oscuro. Hubo un instante, mientras aplicaba la base en el rostro del cadáver, en el que sentí un ligero roce en el hombro. Fue como un toque helado, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme soltar un grito. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien. Sin embargo, el cuarto estaba tan vacío como al principio. La sombra seguía allí, inmutable, pero ahora parecía más grande, como si hubiera ganado terreno a lo largo de la habitación. Aceleré el proceso, mis manos se movían casi de forma automática, tratando de terminar el maquillaje sin cometer errores. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, como si el tiempo se hubiese detenido para atraparme en ese salón lúgubre junto a la sombra. Entonces, escuché el susurro. No fueron palabras, más bien fue un sonido que recordaba el silbido del viento entre las ramas, pero más cercano, más palpable. Sentí como si alguien estuviera junto a mí, tan cerca que podía sentir su aliento gélido en el oído. Y aunque no lo entendía, supe que me hablaba a mí,
que me dirigía un mensaje que nunca sería capaz de comprender. Finalmente, cuando terminé, la sombra desapareció. Fue como si nunca hubiera estado ahí. La habitación recuperó un poco de calidez y el silencio se hizo total. Tomé mis cosas y salí apresurada, sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, esa presencia podría llevarme con ella. Caminé hacia el auto con el corazón palpitando a 1000 por hora, mientras sentía que alguien me observaba desde la ventana. Desde entonces, esa imagen no se ha despegado de mi mente. La sombra inmóvil, el susurro que parecía arrastrarse en el aire y ese toque frío en el hombro que me recordó lo frágil que somos ante lo desconocido. No volví a aceptar trabajos nocturnos ni a maquillar cadáveres en casas particulares. Después de todo, hay cosas que ni los vivos ni los muertos pueden explicar. Y yo, por mi parte, prefiero no buscar respuestas que podrían condenarme a vivir en el miedo eterno. El lamento de los muertos. Tengo 35 años y llevo una década trabajando como embalsamador en una funeraria en Texas. La mayoría de la gente evita hablar de mi trabajo, es una especie de tabú que prefieren ignorar. Supongo que eso es parte de lo que me atrajo. El silencio. Nadie pregunta demasiado, nadie quiere saber. Pero ese silencio se convierte en algo más profundo cuando trabajas de noche. Es un silencio que se arrastra, que se hunde en los huesos, que amenaza con devorarte. Mi horario usual es de día, pero, ocasionalmente, me toca cubrir los turnos nocturnos cuando algún compañero se enferma o simplemente no aparece. Esa noche en particular, me tocó quedarme hasta las 3 de la mañana. No es algo que me agrade, pero el trabajo es trabajo y la rutina es mi refugio. Esa noche, sin embargo, rompió mi rutina y, con ella, algo en mí. Había terminado de embalsamar a un hombre que murió en un accidente de tráfico. Su cuerpo había llegado desfigurado, una mezcla grotesca de carne y metal que tuve que reconstruir con más paciencia de la usual. Lo había vestido, limpiado y dejado en la sala de preparación, esperando a que al día siguiente llegaran los familiares para el reconocimiento. Estaba agotado, así que decidí limpiar el área antes de tomarme un pequeño descanso. Mientras pasaba el trapeador, el lugar se sintió más frío de lo normal. La temperatura en la sala de embalsamamiento suele ser baja para retrasar la descomposición, pero esta vez era un frío distinto, un frío que sentía no solo en la piel, sino que parecía habitar en mis huesos. Traté de ignorarlo y seguir trabajando, pero un ruido suave me hizo detenerme. Era casi imperceptible, como el crujir de una madera vieja. Me dije a mí mismo que el edificio era antiguo, que era normal que sonara así. Entonces escuché un llanto. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido lejano, como el goteo de una tubería. Pensé que podía ser una fuga, un fallo en el sistema de tuberías de agua. Pero no. Era un sonido humano, un lamento, desgarrador y profundo. Provenía de la sala de preparación. No sabía si acercarme o salir corriendo, pero algo en mi interior, quizás el instinto, me empujó a investigar. El cuerpo del hombre que había embalsamado estaba allí, tal y como lo dejé. Sin embargo, el sonido parecía brotar de él. Me acerqué con cuidado, revisé las conexiones, las válvulas, las cánulas. Todo estaba en orden. Pero el llanto continuaba, como si algo en el interior de ese cadáver estuviera sufriendo una pena insondable. «Basta», musité, sin darme cuenta de que le hablaba a un cadáver. «No puedes estar vivo». Pero el lamento continuaba, y en el frío de la noche, ese sonido parecía envolverme, llenando cada rincón de mi mente con una desesperación antigua y sin nombre. Mi abuelo, también embalsamador, me contaba historias de cuando los cuerpos hablaban. Decía que a veces, por causas inexplicables, ciertos gases quedaban atrapados en el pecho, y al moverse, el cadáver emitía sonidos. Pero esto no se sentía natural, era como si el lamento viniera de un lugar más profundo, más allá de la carne, desde algo que ya no pertenecía a este mundo. Le hablé. Quizá por desesperación, quizá por terror. Le pedí que se detuviera, que me dejara trabajar, que no tenía derecho a perturbar la paz de ese lugar.
El llanto se detuvo y el silencio regresó, pesado y opresivo. Me senté en el suelo, tratando de recobrar la compostura, y entonces sentí una ráfaga de aire helado que me obligó a temblar. Pasaron unos minutos, o quizás horas, antes de que me decidiera a levantarme. Decidí salir de la sala. No podía seguir ahí. Cuando cerré la puerta, me giré para marcharme y vi algo en el cristal de la puerta. Una sombra, una figura que no era la mía. Volteé instintivamente, pero no había nadie, solo el cadáver en su lugar. El lamento, sin embargo, había cesado y me dije a mí mismo que debía ser la fatiga, el cansancio de una larga jornada. Pasaron varias noches sin incidentes y empecé a creer que había sido solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, otra vez, en un turno nocturno, escuché algo. Esta vez no era un llanto, sino un murmullo. Una voz débil, susurrante, como si alguien tratara de hablar desde muy lejos. Provenía de la sala donde guardábamos los cuerpos antes de los velatorios. Me armé de valor y entré, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. En el rincón más oscuro de la sala, vi una silueta, una figura envuelta en sombras que parecía flotar, suspendida entre este mundo y el otro. Me acerqué, y entonces la figura me habló. No sé si en realidad escuché su voz o si fue algo que resonó dentro de mi cabeza, pero las palabras quedaron grabadas en mí como una cicatriz. Decía cosas inconexas, fragmentos de recuerdos, lamentos por vidas no vividas, por amores perdidos, por promesas rotas. Y al final, el susurro se transformó en un grito que resonó en las paredes de mi mente, llenándome de un terror indescriptible. No recuerdo cómo salí de esa sala, solo sé que, desde esa noche, evito los turnos nocturnos. Mis compañeros me preguntaron por qué, pero nunca pude encontrar las palabras para describir lo que vi y escuché. Sin embargo, en el fondo de mi ser, sé que no estoy solo. Sé que cada cadáver que preparo, cada cuerpo que embalsamo, trae consigo un fragmento de esa otra realidad, un pedazo de oscuridad que se adhiere a mí, que me persigue, que se alimenta de mi miedo. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, siento que algo se mueve en la oscuridad. Siento el frío de aquella noche, escucho los lamentos, los susurros, y en la penumbra de mi habitación veo figuras que se arremolinan en el borde de mi visión. Me pregunto si es mi mente traicionándome, o si, de alguna manera, he atraído algo que nunca debí haber despertado. Sé que no hay explicación lógica para lo que he experimentado, pero en este trabajo, uno aprende que no todo puede ser explicado. La muerte no es un fin, no es el silencio que todos esperamos. La muerte, en mi experiencia, es un eco que se arrastra, que se aferra a los vivos, que busca respuestas, que se alimenta de nuestra desesperación. Ahora, cada vez que me siento solo, sé que no lo estoy. Los lamentos me siguen, los susurros me buscan, y aunque trato de evitarlos, sé que algún día volverán por mí. Y temo, más que a la muerte misma, el momento en que sus voces se conviertan en mi realidad. El último adiós. Mi nombre es Manuel, y llevo casi 15 años trabajando como embalsamador en un pequeño pueblo de Michoacán. Nunca pensé que, después de tantos años de ver cuerpos sin vida, podría experimentar el horror que me acechó hace unas semanas. El oficio me había curtido, o eso creía. Aprendí a no temerle a la muerte ni a los cuerpos inertes que día a día pasaban por mis manos, hasta aquella noche. Era un día como cualquier otro. Llegué temprano, preparé mis herramientas y comencé a trabajar en el cuerpo que nos habían traído esa misma mañana. El difunto, un hombre de unos 50 años, se llamaba Antonio Pérez. Murió solo en su casa, sin que nadie lo encontrara durante días. Su cuerpo estaba algo descompuesto, pero no era nada que no hubiese visto antes. Había algo en su mirada que me incomodaba. Por supuesto, sus ojos estaban abiertos, como casi siempre sucede cuando alguien fallece, pero cuando los observé de cerca, sentí como si esos ojos no estuvieran vacíos. En el fondo, algo parecía seguir vivo, algo que me miraba con desesperación.
Traté de no darle importancia y me dispuse a cerrar sus párpados, aplicando el adhesivo especial para mantenerlos sellados. Pero cuando retiré los dedos, los ojos de Antonio se volvieron a abrir. Una y otra vez intenté cerrarlos usando más adhesivo de lo normal, incluso reforzando con unos pequeños puntos de sutura, pero nada funcionaba. Después de varios intentos frustrados, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. El sudor comenzaba a resbalarme por la frente. Decidí dejarlo así por un momento y continuar con el resto del procedimiento. Pero esos ojos, era imposible no sentir su peso sobre mí, como si estuvieran incrustados en la piel. Me miraban de una forma que nunca había experimentado en todos mis años en el oficio. Una mirada desesperada, como si pidiera ayuda. Con cada paso del proceso, sentía que esos ojos se hacían más penetrantes. Al terminar, cubrí su rostro con una sábana y me dispuse a limpiar. Pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en el cadáver. Algo me decía que no debía abandonar la sala todavía. Como si un impulso, un eco en mi mente, me obligara a quedarme cerca de él. Me senté en la esquina de la sala, observando el cuerpo cubierto, inmóvil, pero con una presencia que me resultaba insoportable. Cuando por fin salí, ya era de noche. Cerré el taller con un suspiro de alivio y regresé a casa. La imagen de aquellos ojos seguía atormentándome, pero intenté deshacerme de ella con una ducha caliente y una taza de café. Estaba agotado, así que no tardé mucho en quedarme dormido. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me encontraba en un campo oscuro, un lugar que no reconocía. A lo lejos, vi a un hombre que se acercaba. Conforme se aproximaba, el terror empezó a invadirme. Era Antonio. Pero no era exactamente él. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos, esos ojos, me miraban con una intensidad que parecía atravesarme el alma. Manuel, dijo, su voz era un susurro, un lamento profundo. No puedo descansar. Mi familia me falló. La promesa no se ha cumplido. No sabía de qué promesa hablaba, pero su angustia se sentía tan real, tan viva, que desperté con el corazón latiéndome en los oídos. La habitación estaba completamente oscura, pero sentía su presencia, como si aún estuviera allí, mirándome desde algún rincón. Encendí la luz y traté de calmarme. Me repetía que solo era un sueño, una pesadilla absurda provocada por el cansancio y el estrés del trabajo. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. Sentí una necesidad apremiante de saber más sobre Antonio, de entender qué había pasado. Fui al taller y revisé los papeles, pero no había mucha información, solo su nombre y la causa de la muerte. Entonces recordé que un vecino había mencionado de pasada que Antonio no tenía familia cercana, que vivía solo y que se dedicaba a cuidar un terreno en las afueras del pueblo. Decidí que tenía que ir ahí. Ese mismo día, después del trabajo, tomé el auto y conduje hacia el terreno que solía cuidar. Al llegar, me sorprendió encontrar una pequeña casita en ruinas y un campo seco, abandonado. Caminé por el terreno, buscando algún rastro, algo que me diera una pista de lo que Antonio pudo haber querido decirme. Fue entonces cuando vi un pequeño altar improvisado, medio oculto entre la maleza. Había unas veladoras apagadas y un ramo de flores secas. La sensación de ser observado me golpeó con una fuerza abrumadora. Sentía como si esos ojos estuvieran sobre mí, invisibles pero inescapables. Mi respiración se aceleró. En un impulso, saqué el encendedor que llevaba en el bolsillo y encendí las velas, murmurando una oración que apenas recordaba de mi niñez. No sabía si eso serviría, pero algo en mi interior me decía que era necesario, que Antonio necesitaba eso para descansar. Esa noche, soñé con él de nuevo. Pero esta vez, su semblante era diferente. Ya no había odio ni desesperación en su rostro. En lugar de eso, me miraba con una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado alivio. Desperté sintiéndome extraño, pero de alguna manera aliviado. Creí que todo había terminado, que había cumplido con lo necesario para ayudarle a descansar. Sin embargo, unos días después, sucedió algo aún más inquietante.
Me llamaron para preparar el cuerpo de una mujer que había muerto repentinamente. La rutina era la de siempre, hasta que noté que sus ojos, al igual que los de Antonio, se rehusaban a cerrar. Sentí el mismo escalofrío, el mismo peso en el aire. Mi pulso se aceleró y, sin pensarlo, le pregunté en voz baja si tenía alguna promesa incumplida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Y entonces supe que ya no se trataba solo de Antonio. Desde entonces, cada cuerpo que ha llegado al taller parece llevar consigo un lamento, una historia de promesas rotas y arrepentimientos. Intento cerrar los ojos de los muertos, intento cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible, pero cada vez se vuelve más difícil. No puedo ignorar los sueños, las miradas que me persiguen y el susurro incesante de las promesas no cumplidas. Ya no soy solo un embalsamador. Ahora soy el guardián de los secretos y los deseos incumplidos de aquellos que no pueden descansar. Y cada noche, cuando cierro los ojos, temo que alguien más me reclame, que otra voz se añada al coro de los que esperan algo de mí. Hay noches en las que me despierto bañado en sudor frío, con la certeza de que esos ojos me esperan, me vigilan y me reclaman. El taller, que antes era un refugio donde podía cumplir con mi labor en silencio, ahora es un lugar de tormento. He pensado en dejar el oficio, en alejarme de todo, pero sé que, mientras haya muertos con historias no contadas, promesas no cumplidas y miradas cargadas de pena, mi tarea no ha terminado. Así que aquí estoy, atrapado entre la vida y la muerte, cargando con el peso de los muertos, esperando, temiendo la próxima mirada que no podré ignorar, la próxima promesa que no podré romper. En este oficio, he aprendido que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro y eterno. Entre los muertos. Era el año 1998, y yo trabajaba como embalsamador en un pequeño panteón al sur de la Ciudad de México. No era un trabajo que cualquiera eligiera, y mucho menos uno del que alguien presumiera. Pero yo había crecido en un ambiente donde la muerte era tan común como la vida. No temía a los muertos, sino a lo que éstos podían traer consigo. Ese invierno, el frío se colaba por las rendijas de las puertas y ventanas del sótano del panteón, donde realizaba la mayoría de mi labor. La humedad en los muros hacía que el aire se sintiera más pesado, más denso, como si estuviera rodeado de una niebla invisible. Las lámparas parpadeaban de vez en cuando, pero yo estaba tan acostumbrado a las penumbras que apenas me importaba. Una noche en particular, me dejaron un cuerpo que había llegado tarde. Me dijeron que el hombre, un desconocido sin familiares, había fallecido de causas naturales. El rostro del cadáver, aún cubierto de una ligera capa de piel grisácea, parecía deformado por una mueca de dolor. Lo miré a los ojos, bueno, a las cuencas vacías que una vez habían albergado vida, y no pude evitar sentir un escalofrío que me recorrió la columna. Comencé el proceso de embalsamado con la misma rutina de siempre, sin darme cuenta de que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Primero, fue un susurro apenas perceptible, como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. Me detuve y miré alrededor, pero el sótano estaba vacío. Sonreí para mis adentros, atribuyendo aquel sonido a la falta de sueño o al estrés. Pero entonces, volvió a suceder. Esta vez, fue más claro, casi como si alguien estuviera detrás de mí, pronunciando mi nombre con un tono que oscilaba entre el lamento y la urgencia. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. La lámpara parpadeó justo en ese momento, lanzando sombras alargadas que parecían distorsionarse y reptar por las paredes. El aire se había vuelto más frío, y una sensación de incomodidad empezó a brotar en mi pecho. Traté de ignorarlo y volví al trabajo, pero el nerviosismo se hacía cada vez más palpable. Me sentía observado. Terminé el proceso tan rápido como pude y me dispuse a cerrar el cuerpo en la bolsa de plástico negra. Fue entonces cuando, de reojo, vi una figura pasar por la puerta del sótano. No escuché pasos, pero sentí una presencia, como si alguien me acechara desde las sombras.
Subí las escaleras rápidamente, con el cuerpo aún fresco de aquel hombre a cuestas, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Cuando salí al exterior, el aire frío de la noche golpeó mi rostro. El panteón estaba completamente desierto, como era de esperar. Aún así, sentía como si decenas de ojos me observaran desde las sombras de las tumbas y mausoleos. Dejé el cuerpo en la sala de preparación y me dispuse a regresar al sótano para limpiar. Pero cuando di la vuelta, vi algo que hizo que el poco valor que me quedaba se desvaneciera. Junto a una tumba recién cavada, se encontraba una figura vestida de blanco. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente que había entrado al panteón, pero había algo en su postura y en la manera en que su cabeza se inclinaba hacia un lado, que me hizo detenerme. La figura parecía estar observándome, inmóvil, como si me estuviera esperando. No pude distinguir su rostro, pero el contorno era lo suficientemente claro para notar que no se trataba de un ser vivo. No había movimiento, ni sonido, excepto el murmullo del viento que parecía aumentar en intensidad. Avancé un par de pasos, intentando convencerme de que no era más que una ilusión, una sombra creada por las luces intermitentes del panteón. Pero, de repente, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. No me atreví a acercarme más y me quedé parado, con la mirada fija en el punto donde había visto aquella aparición. Decidí no darle más importancia al asunto y regresé al sótano, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente cansada. Pero esa noche, al regresar a mi casa, el recuerdo de la figura blanca y la sensación de ser observado me persiguieron hasta el sueño. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. No fue solo una vez, sino varias, que empecé a escuchar ruidos y susurros cada vez que me encontraba solo en el panteón. Mi nombre era repetido en un tono que oscilaba entre la tristeza y la desesperación, y aunque intentaba ignorarlo, aquello me carcomía por dentro. Una noche, mientras preparaba otro cuerpo, sentí una presencia a mi lado. No me atreví a girarme, pero el aire se volvió denso y un frío inexplicable me caló hasta los huesos. Entonces, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de una de las herramientas de metal que usaba para embalsamar, vi a la misma figura de blanco, de pie detrás de mí. Sus ojos, o lo que debería ser su rostro, era una mancha borrosa, un vacío que parecía absorber toda la luz de la habitación. Sentí un impulso irrefrenable de huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la mirada fija en aquella figura que parecía cada vez más cerca. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente me atreví a girarme, la figura ya no estaba. A partir de ese momento, el panteón dejó de ser un lugar seguro para mí. Cada noche, la sensación de ser observado se intensificaba y los susurros se volvían más insistentes, casi como si alguien tratara de comunicarme algo. No quería hablar de ello con nadie. ¿Quién me creería? Así que traté de soportarlo solo. Sin embargo, hubo una noche en particular que me hizo considerar dejar el trabajo para siempre. Era un jueves y había recibido el cadáver de una mujer que había muerto en circunstancias violentas. Mientras realizaba el proceso de embalsamado, noté que el cuerpo tenía marcas extrañas, casi como si alguien hubiera escrito símbolos en su piel con algo afilado. No eran cortes recientes, pero tampoco parecían cicatrices antiguas. Me perturbó ver aquellos símbolos, y mientras más los observaba, más sentía que algo me observaba a mí. De repente, el sótano se llenó de un olor nauseabundo, como a carne podrida. El hedor era insoportable, y la única explicación lógica era que algún cuerpo había sido dejado sin refrigerar, pero había revisado todos y estaban en su lugar. Me giré para inspeccionar, pero entonces escuché un grito, agudo y desgarrador, que provenía de las escaleras. Tomé mi linterna y subí con rapidez, pero no había nadie. El grito había sonado tan real, tan cargado de terror, que me estremecí al pensar que quizá no era el único vivo en ese lugar. Volví a descender, y ahí, en el umbral del sótano, estaba la figura de blanco. No se movía, pero esta vez sentí una presión en el pecho tan fuerte que creí que iba a asfixiarme. Caí de rodillas, tratando de recuperar el aliento, mientras la figura desaparecía de nuevo, como si se desvaneciera en el aire. Aquella noche,
abandoné el panteón sin mirar atrás. Durante días, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, de que el cansancio me había hecho ver cosas que no existían. Pero incluso ahora, al recordar aquellas noches, siento que algo se rompió en mi interior. Las sombras del panteón me siguen, los susurros aún retumban en mi cabeza, y cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura de blanco, esperando, acechándome desde el otro lado de la muerte. Desde ese día, dejé de embalsamar cuerpos y traté de rehacer mi vida, pero a veces, en las noches más frías, cuando el silencio se vuelve abrumador, siento que alguien me observa. Sé que no soy el único que ha pasado por esto. Otros embalsamadores y maquilladores de cuerpos con los que he hablado han tenido experiencias similares. Pero hay algo en esa figura blanca, en esos susurros que llaman mi nombre, que me hace sentir que lo que experimenté no fue una simple aparición. Fue algo más. Algo que aún sigue aquí, esperando, acechando entre las sombras, aguardando el momento en que esté solo y vulnerable, listo para tomarme como uno más de sus muertos. Y ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio o un panteón, siento que la figura de blanco está ahí, oculta entre las lápidas, recordándome que la muerte no siempre se queda donde debería. La mano fría. Tengo 42 años y he trabajado en una funeraria de Puebla por más de una década. Durante todo ese tiempo, he aprendido a convivir con la muerte en un sentido casi cotidiano. La gente ve la muerte como algo terrible, pero yo he llegado a entenderla como una presencia constante, a veces incluso reconfortante. Sin embargo, lo que me sucedió hace algunos meses me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre este oficio y lo que me parece aún más aterrador, sobre la misma muerte. Esa noche estaba solo, terminando de preparar el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de tráfico. Estaba desfigurado, lo que hacía mi trabajo más complicado y, sinceramente, perturbador. Pero era parte de lo que hacía todos los días. Mientras arreglaba el rostro del difunto, sentí un frío inexplicable en la habitación. No era la primera vez que sentía esa baja de temperatura, pero sí era la primera vez que me parecía tan intensa. No le di mucha importancia, atribuí el escalofrío a la fatiga. Después de todo, llevaba más de 10 horas trabajando sin descanso. Fue cuando me agaché para recoger un instrumento que se me había caído al suelo cuando lo sentí. Una mano fría, helada, tocó mi espalda. Fue un roce, apenas un susurro de piel muerta sobre mi bata. Me erguí de inmediato, girando la cabeza con un movimiento tan brusco que casi pierdo el equilibrio. No había nadie. La habitación estaba vacía, solo el cuerpo frente a mí, inerte, y el silencio opresivo que parecía haberse vuelto más denso. A partir de esa noche, todo cambió. Cada vez que tenía que trabajar en esa habitación, sentía la misma mano en mi espalda. No importaba la hora ni la época del año. Podía ser pleno verano y el frío seguiría ahí, como un recordatorio de algo que no alcanzaba a comprender. Empecé a tomar precauciones, incluso intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que estaba demasiado cansado o que tal vez había dejado que las supersticiones y los rumores que circulaban en el lugar me afectaran. Había escuchado historias de compañeros sobre figuras que se veían de reojo, sobre voces que murmuraban en la penumbra y sobre movimientos en los cuerpos que, aunque estaban clínicamente muertos, parecían desafiar la lógica. Me había reído de esas historias en su momento, convencido de que eran imaginaciones de mentes que pasaban demasiado tiempo rodeadas de cadáveres. Pero ahora, todo aquello que me parecía absurdo comenzó a cobrar sentido. Y con cada noche que pasaba, mi seguridad se desmoronaba un poco más. Un día, después de una larga jornada, me quedé dormido en una de las sillas del cuarto de embalsamamiento. No planeaba hacerlo, pero el agotamiento me venció. Al despertar, me encontré rodeado de una oscuridad total, con la única luz proveniente de una lámpara parpadeante en la esquina. Fue entonces cuando la sentí de nuevo. Esa mano helada, pero esta vez no en mi espalda. Esta vez la sentí cerrándose sobre mi hombro, con una fuerza que no parecía de este mundo. La presión era tan intensa que me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar.
Podía sentir cada dedo, huesudo y afilado, como si estuviera penetrando a través de mi piel. Quise voltear, quise gritar, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba atrapado en un terror tan profundo que me era imposible reaccionar. La mano soltó mi hombro, y en ese instante recobré el control. Me levanté de golpe, jadeando, con el corazón latiendo como un tambor en mis oídos. Miré alrededor, buscando al responsable de ese toque, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, pero la puerta de la cámara frigorífica, donde guardamos los cuerpos, estaba entreabierta. Estoy seguro de que la había cerrado antes de quedarme dormido. Esa noche, tomé la decisión de que no volvería a trabajar solo, pero a medida que pasaron los días, me di cuenta de que nadie más experimentaba lo mismo. Le pregunté a mis compañeros si alguna vez habían sentido la mano, o el frío, o si habían visto la puerta abierta. Todos me miraron como si estuviera loco. Incluso uno de ellos, un hombre que llevaba en la funeraria casi 20 años, se burló y me dijo que necesitaba vacaciones. Me hicieron sentir que estaba perdiendo la cordura, y tal vez lo estaba. Pasaron semanas en las que, aunque no trabajaba solo, seguía sintiendo la presencia. A veces solo era un escalofrío en la nuca, otras veces un murmullo sordo que parecía salir de las paredes. Una noche, me atreví a quedarme después de que todos se fueran. Sabía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Me preparé mentalmente, diciéndome que no había nada de qué temer, que solo eran imaginaciones mías. Empecé a revisar los registros de los cuerpos que habíamos tratado en esa habitación. Llevábamos un archivo detallado de cada caso, con fotos y datos. Me detuve en la ficha del hombre al que estaba arreglando la primera vez que sentí la mano. Aparentemente, había muerto en circunstancias inusuales, el accidente había sido tan violento que su rostro había quedado irreconocible. Pero había algo más. En el informe médico se mencionaba que, al momento del impacto, el hombre había intentado sujetarse del asiento trasero del coche, como si tratara de detener algo. Su cuerpo tenía marcas de uñas, pero lo extraño era que esas marcas no correspondían a sus propias manos. Volví a sentir el frío, pero esta vez no era solo una sensación. Al levantar la vista, vi una figura en el rincón, difusa, casi imperceptible. Sus ojos, dos manchas vacías, me miraban con una intensidad inhumana. Me quedé congelado, incapaz de respirar. La figura se acercó lentamente y entonces vi su rostro, o lo que quedaba de él. Era el hombre del accidente, pero su semblante estaba distorsionado, como si la muerte hubiera tomado posesión de su ser y lo hubiera retorcido hasta hacerle perder cualquier rastro de humanidad. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura extendió su brazo, y antes de que pudiera reaccionar, sentí esa misma mano fría sobre mi pecho. El tacto era insoportablemente helado, y una sensación de vacío comenzó a invadirme. Era como si esa mano estuviera robándome algo, algo vital. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en su agarre, pero me pareció una eternidad. Finalmente, en un último esfuerzo, logré apartarme. Tropecé hacia la puerta y salí corriendo, dejando atrás la figura que seguía observándome con esos ojos vacíos. Desde esa noche, no volví a trabajar en la funeraria. Renuncié sin dar explicaciones, dejando atrás una vida que creía conocer, pero que ahora me parecía extraña y ajena. He intentado rehacer mi vida, pero el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome. Cada vez que estoy solo, siento esa mano, fría y voraz, como si hubiera dejado una marca invisible en mí, una marca que me recuerda que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que, en algún lugar, esa figura sigue esperando el momento para regresar y reclamar lo que no pude escapar del todo. La noche nunca ha vuelto a ser la misma. La última belleza. Soy maquilladora funeraria. Una tarea que pocos eligen y que incluso menos comprenden, pero yo siempre sentí una especie de llamado. Era como si, en cierta forma, pudiera ayudar a esas almas a cruzar al otro lado con dignidad, restaurándoles la paz y la belleza en su último adiós. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que, a veces, este trabajo te obliga a enfrentarte con cosas que nadie debería experimentar.
Todo comenzó hace unos años, cuando recibí una llamada a primera hora de la mañana. Había fallecido una joven, Beatriz, en un trágico accidente automovilístico el día antes de su boda. Su madre estaba desconsolada, insistiendo en que quería verla con el vestido que nunca llegó a usar, ese blanco inmaculado, símbolo de una felicidad que jamás alcanzaría. Al principio, dudé. Preparar un cuerpo para el entierro es un proceso delicado, pero vestir a alguien con el atuendo que marcaba el sueño de una vida futura y feliz, eso, sencillamente, era otra cosa. Finalmente, acepté. No podía negar la petición de una madre rota, y, en cierto modo, sentí que era un honor ayudar a que Beatriz luciera hermosa en su último día. La funeraria estaba vacía cuando llegué. El cuerpo de Beatriz ya estaba en la sala de preparación, envuelto en una sábana blanca, y el vestido colgaba en un perchero a un lado, resplandeciente en su pureza, pero de una manera que me causaba una inquietud extraña. El silencio en esa sala era absoluto, perturbador. Mientras me colocaba los guantes y preparaba mis herramientas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien, o algo, estuviera observándome desde las sombras. Pero me dije a mí misma que era solo la ansiedad y el peso de la situación. La piel de Beatriz estaba fría y rígida al tacto, aunque ya me había acostumbrado a esa sensación. Comencé a aplicar la base de maquillaje, tratando de devolverle algo de color a sus mejillas. Mientras lo hacía, mis pensamientos vagaban, imaginando cómo sería maquillar a una novia real en su día de boda, llena de nervios y sonrisas, no a esta pobre chica que jamás pronunciaría sus votos. Fue entonces cuando sucedió por primera vez. Mientras me concentraba en delinear sus labios, sentí un frío inusual, casi como un aliento gélido que emanaba de su cuerpo. Me detuve, levanté la vista y, por un segundo, juraría haber visto cómo sus labios se movían ligeramente, como si quisiera decirme algo. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en mis oídos. Pero era imposible, me dije. No podía ser. Los cuerpos a veces tienen reacciones extrañas debido a la rigidez post-mortem, eso lo sabía bien. No era nada de qué preocuparse. Respiré hondo y continué con mi tarea, pero la incomodidad seguía presente, como una sombra que se aferraba a mis pensamientos. Me alejé un poco para observar mi trabajo y, justo en ese momento, una sombra oscura cruzó el espejo frente a mí. No era el tipo de sombra que produce un objeto cualquiera, era profunda, densa, como si algo siniestro se moviera justo detrás de mí. Giré sobre mis talones, el miedo apoderándose de mí. No había nadie. Estaba sola. Intenté ignorar lo sucedido, pensando que quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. La luz en la sala comenzó a parpadear, como si las bombillas estuvieran a punto de fundirse. Cada vez que las luces parpadeaban, parecía que el rostro de Beatriz cambiaba, que sus ojos vacíos me seguían, aunque yo sabía que no era posible. Terminé de maquillarla y empecé a ponerle el vestido. Mientras deslizaba el encaje sobre su piel pálida, sentí que mis manos temblaban. Las costuras del vestido parecían resistirse, como si algo invisible lo estuviera sujetando para evitar que lo colocara. Fue en ese momento que escuché el susurro. Una voz débil, rasposa, como si viniera desde un lugar lejano. Era apenas audible, pero claramente provenía de la dirección de Beatriz. Quería ignorarlo, quería salir corriendo de allí, pero mis pies estaban clavados al suelo. Con la respiración agitada, me incliné hacia su rostro, tratando de escuchar. ¿Por qué? Fue lo único que pude distinguir antes de que el susurro se desvaneciera. Mi piel se erizó por completo. La pregunta retumbaba en mi mente, como un eco sin fin. Me alejé, retrocediendo hasta chocar con la pared detrás de mí. Observé su rostro, el maquillaje aplicado, el vestido que tanto había deseado usar, y todo me pareció una farsa, una burla de lo que debió ser su día perfecto. Me apresuré a salir de la sala, pero antes de llegar a la puerta, sentí una presión en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Me giré, horrorizada, pero no había nadie allí. La sala estaba desierta. La única presencia era el cuerpo inerte de Beatriz, aunque algo en su expresión me decía que ya no estaba tan sola. Con el tiempo, traté de olvidar aquel suceso,
convenciéndome a mí misma de que todo había sido producto del estrés. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus labios moviéndose, sus ojos abiertos en mi memoria, como si quisiera decirme algo más. Unos meses después, volví a recibir una llamada similar, otra joven fallecida, otra petición para que la vistiera con su traje de novia. La misma sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero esta vez me rehusé. No podía volver a pasar por eso, no después de lo que había sentido y visto. Desde entonces, he trabajado con muchos cuerpos, pero nunca más acepté maquillar a una novia fallecida. Porque sé que, de alguna manera, cuando el amor y la muerte se cruzan de esa forma trágica, dejan una marca, un residuo oscuro que se aferra al alma. Y en esos momentos, mientras trabajo en el silencio de la sala, todavía siento ese frío inexplicable, como un recordatorio de que no todos los muertos se van en paz. Algunos quedan atrapados, susurrando desde el otro lado, buscando respuestas que nadie puede darles. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos y el sueño finalmente me vence, escucho un susurro débil, una voz lejana preguntando por qué. Y sé que es Beatriz, que sigue esperando una respuesta, un último consuelo que nunca llegó. La última sonrisa. Mi nombre es Julia. Tengo 29 años y trabajo como maquilladora de cadáveres en una de las funerarias más concurridas de Las Vegas. Nunca pensé que acabaría en este oficio. De niña, siempre me fascinaba ver a mi madre maquillarse, los tonos de las sombras y el misterio de los labios oscuros que delineaban su expresión. Crecí jugando con sus cosméticos, creando rostros ficticios sobre el dorso de mi mano, sin imaginar que algún día pintaría a los muertos en lugar de los vivos. En mi trabajo, me ha tocado lidiar con rostros destrozados por accidentes, pieles azuladas de ahogados y cuerpos devastados por enfermedades que carcomen carne y espíritu. Cada vez que estoy frente a un cadáver, trato de buscar la historia detrás de esos ojos cerrados. Me concentro en darles una apariencia digna, tal vez incluso hermosa, para que sus familias puedan despedirse de ellos sin el peso del horror en sus recuerdos. Siempre pensé que mi trabajo era ofrecer un último consuelo, una despedida pacífica. Pero últimamente, algo ha cambiado. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando recibimos el cuerpo de un hombre mayor, tal vez de unos 70 y tantos años. Su nombre era Herbert Sanderson. Llegó en la madrugada, después de que su esposa lo encontró sin vida en su sillón favorito. Dicen que murió de un ataque al corazón, pero su expresión contaba otra historia. Cuando lo vi por primera vez, sentí un escalofrío que se arrastró por mi espina dorsal. Había algo en sus ojos cerrados, como si estuvieran tensos, forzados a mantenerse en esa paz artificial. La sala de preparación es fría, lo sé, pero aquella noche el aire era casi gélido. Me coloqué los guantes y me preparé para limpiarlo y darle un aspecto adecuado. Al trabajar, noté un detalle extraño, su piel estaba inusualmente helada, incluso para un cadáver. Pensé que tal vez el refrigerador había estado demasiado tiempo encendido, pero cuando fui a revisar, la temperatura era la habitual. Me encogí de hombros, tratando de sacudirme esa sensación de incomodidad, y regresé a mi trabajo. Mientras aplicaba el maquillaje, sentí un cambio en el ambiente. No sé cómo describirlo. Fue como si de repente, el silencio se volviera pesado, denso, como una manta que cubre todo, asfixiándote. Entonces lo vi. Una figura traslúcida, apenas perceptible, se acercó lentamente hacia el cuerpo de Herbert. Era una mujer, o al menos eso parecía. Flotaba sobre el suelo, su cuerpo casi etéreo, como si no perteneciera a este mundo. La mujer se inclinó sobre el rostro de Herbert y, antes de que pudiera hacer algo, lo besó suavemente en la frente. Mi cuerpo se congeló. Sentí el miedo como una ola helada que me atravesaba de pies a cabeza. Apreté los dientes, intentando convencerme de que era una alucinación. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y conté hasta 3, respirando lentamente, y cuando los abrí, ya no había rastro de la figura. Pero el cuerpo de Herbert estaba diferente. Su piel, que ya estaba fría, ahora parecía de mármol, un frío que casi quemaba al contacto.
Fue entonces cuando decidí marcharme antes de terminar. No me importó dejar el trabajo incompleto, solo quería salir de allí. Pensé que podía sacudir el recuerdo, que el sueño me traería de vuelta a la normalidad. Pero aquella noche, en la quietud de mi departamento, el silencio se convirtió en algo más. Me desperté de madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Revisé cada rincón, pero estaba sola. Aún así, el aire estaba cargado, casi eléctrico, como si algo invisible acechara en las sombras. Los días siguientes continué trabajando con otros cuerpos, tratando de evitar pensar en lo sucedido con Herbert. Pero el malestar persistía, como una sombra que me seguía a todas partes. Me empecé a enfermar. Sentía un peso en el pecho y un frío constante en mis manos, sin importar cuántas capas de ropa llevara. La peor parte era la impresión de que alguien me susurraba al oído cada noche, palabras inaudibles, pero llenas de una tristeza abrumadora. Finalmente, no pude más y me tomé unos días libres. Sin embargo, no fue el descanso que esperaba. A cada hora que pasaba, sentía que algo en mi apartamento estaba fuera de lugar. Una noche, decidí revisar la caja con las pertenencias de los cuerpos que preparaba, una costumbre que algunos de mis compañeros consideraban una superstición innecesaria. Allí, en el fondo de la caja de Herbert, encontré un pequeño retrato en blanco y negro de una mujer joven, con ojos tristes y labios delgados. Sentí el mismo escalofrío de aquella noche. En mi mente, la imagen de la mujer que había visto en la sala de preparación y el rostro en el retrato se fundieron en uno solo. Me invadió la certeza de que ella había sido su esposa, fallecida hacía años. La reconocí como la figura que había besado la frente de Herbert. Quise dejar el retrato y olvidarme de todo, pero una fuerza inexplicable me impulsó a investigar más sobre ellos. Empecé a revisar registros y finalmente logré encontrar información en viejos archivos de la funeraria. Su esposa había muerto 20 años antes, aparentemente de manera tranquila en su cama. Sin embargo, los rumores contaban otra cosa, decían que se quitó la vida después de años de una relación turbulenta en la que Herbert se había convertido en alguien frío y distante. La leyenda urbana de la mujer triste que vagaba en el vecindario era conocida entre los antiguos empleados, pero yo nunca había oído hablar de ella. Todo encajaba, pero no podía aceptar lo que parecía evidente. Tratar de racionalizar lo inexplicable se convirtió en mi única forma de no perder la cordura. Sin embargo, la siguiente noche, algo cambió. Me desperté en plena madrugada. A los pies de mi cama, la misma figura traslúcida de aquella noche me observaba con unos ojos tristes y vacíos. En su rostro vi reflejado el dolor, la angustia, la desesperación de años atrapada en un limbo, incapaz de descansar. El miedo se apoderó de mí, pero algo más surgió en mi interior. Una tristeza profunda, como si sintiera su pena en mis propias venas. Fue entonces cuando comprendí su propósito. No era mi sufrimiento lo que buscaba, sino una conexión, alguien que pudiera sentir su dolor y ofrecerle una última despedida. Tomé el retrato y lo llevé al salón de preparación. Allí, en la mesa de mármol donde había maquillado a Herbert, encendí una vela y coloqué la fotografía junto a ella. Cerré los ojos y murmuré una oración, sin saber bien qué decir, pero con la esperanza de que pudiera encontrar la paz. Fue entonces cuando sentí un susurro, apenas un aliento en el oído, que me dejó la piel helada. Gracias. Desde esa noche, no volví a verla, pero la sensación de frío en mi piel se ha quedado conmigo, como un recordatorio de lo que presencié. Ahora, cada vez que preparo a alguien, me pregunto si estarán esperando a alguien, a una sombra que les dé ese último beso de despedida. Y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, en medio de la quietud de la sala de preparación, creo ver figuras que se desvanecen en la penumbra, como si simplemente aguardaran a que alguien les dé el permiso de descansar. El trabajo continúa, los cuerpos llegan y se van, pero yo he cambiado. Ahora sé que no siempre se trata solo de embellecer, sino de ser el último testigo de historias que se esconden en la oscuridad, de dolores que se ocultan bajo el maquillaje y de amores que permanecen más allá de la muerte. Y es en esas noches, cuando el silencio se convierte en un manto asfixiante y siento una mirada invisible sobre mí, que me pregunto si algún día seré yo quien necesite de alguien que me maquille,
Alguien que escuche la última historia que quiera contar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.